Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. ¡Comenzamos! Reconocer nuestra historia, revivir los momentos dolorosos, a veces nos ayuda a aprender a usar nuestra historia para crear una vida mejor. Mientras no la reconozcamos, nuestra historia nos usará y seguiremos repitiendo patrones que no nos dejarán avanzar. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es aprender a hacer tu historia. Bienvenidos. Qué bueno que ya nos están acompañando el día de hoy. Y sí, precisamente el tema, crea tu propia historia. Los seres humanos somos capaces de alimentar esa historia y fracasar, caer, pero lo importante es saber levantarnos. Yo sé que muchas veces nos quedamos ahí hundidos, pero el día de hoy le quiero dar la bienvenida a nuestra terapeuta familiar, Denise Ramos, para que nos diga algunos tips, pasos a seguir para poder levantarnos y crear nuestra propia historia. Muy buenos días, Denise. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Bien, bien, lista, haciendo historia. Haciendo sí, ¿verdad? Historia. ¿Por qué no? Exactamente, con este tema, creando nuestra propia historia. ¿Qué sucede, Marta, con la historia de cada quien, con el pasado de cada quien, cómo crecimos, con quiénes nos relacionamos, cómo fueron nuestros papás? Sí, todo eso influye en cómo estamos viviendo hoy. Y muchas veces seguimos repitiendo lo que nos pasó, lo que nos hicieron, ¿sí? Ajá. Y lo seguimos repitiendo por todas las etapas de nuestra vida. ¿Qué sucede? Que seguimos repitiendo y repitiendo y haz de cuenta, Marta, que esa historia es como si hubiéramos tirado aceite, ¿sí? Y que estuviéramos hoy, 40 años después, o 30 años después, o 20 años después, patinando en el mismo aceite sin poder avanzar, sin poder progresar, sin poder fluir, porque ahí estamos estancados en lo que nos pasó, pensando que eso que nos pasó define hacia dónde vamos nuestro futuro o lo que nos va a pasar después, porque ya nos pasó eso, ya sucedió, ya nos dolió y ya definió nuestra existencia, ¿sí? Aquí la cuestión es esta, eso que te pasó no eres tú. ¿Sí? Eso que te pasó te puede ayudar a impulsarte a ser una mejor persona. Sin embargo, todos creemos que, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo de mi vida, muy fuerte, pero pues lo voy a compartir, ¿sí? El ejemplo de mi vida es que cuando yo tenía 12 años, mi abuelo materno me tocó, ¿sí? Entonces, esto yo lo guardé por muchos años, yo me sentía avergonzada, obviamente con miedo, obviamente no le dije a nadie, ¿sí? Obviamente lo veía y trataba de alejarme de él lo más posible para que no me volviera a suceder eso. Y lo otro es que lo veía con otras de mis primitas y pensaba, ¿cómo es que se le sientan en las piernas? ¿Cómo es que se acercan a él si es capaz de hacer eso, no? Entonces yo siempre guardé esa historia, pero la escondí. ¿Qué significado le di yo a eso que me pasó? El significado que yo le di es, yo soy poca cosa, ¿sí? Yo no soy querible porque ¿cómo es que me pasó a mí y no le pasó a alguien más? ¿Sí? Entonces, muchos significados que yo le di, que entonces me mantuvieron por muchos años con vergüenza, ¿sí? Obviamente esto yo lo sané ya cuando estudié, lo que estudié, maestría, todo esto, y yo lo sané, perdoné, y ¿qué hice? Transformé esa historia. Eso que me sucedió, Marta, ahora lo uso. Fíjate, en lugar de que me impida seguir, avanzar, progresar y ser mejor, porque me sucedió eso, hoy lo uso y llevo este mensaje a muchos lugares, ¿sí? Empodero a muchas mujeres. Les hablo acerca de cuidarse, acerca de compartir la información con las niñas pequeñitas y los niños pequeñitos desde que tengan uso de razón. Hay que hablarles de que si a alguien te toca, sea abuelo, tío, hermano, primo, lo que sea, vecino,
tienes que decirlo y no es tu culpa. Y entonces desde entonces, fíjate lo que yo he hecho, donde me ha tocado dar clases o estar en algún evento donde haya niñas y niños, yo uso un ratito de ese tiempo para hablarles de que nunca nadie los debe de tocar, que no es su culpa y que inmediatamente tienen que decir, sea quien sea, ¿sí? Sea Avisar. quien sea, tienen que avisar, decir, expresarlo y que no es su culpa. Entonces, yo no me quedé con eso y de hecho yo perdoné, ¿sí? Perdoné, solté, pero no te quedas con eso. Ajá. Si tú te quedas con, esto me pasó a mí y les das el significado de que te pasó o porque eres poca cosa, o porque no vales mucho, o porque eres niña mala, ¿sí? Bueno, sigues tu vida, pero sigues repitiendo ese patrón y sigues pensando que eres una persona mala y te sigues autosaboteando. No te permites obtener todo lo que el mundo tiene para ti porque crees que no lo mereces. Más o menos. Sí, ¿me entiendes? claro. Y a ver, me dejas pensando, estamos las dos así, me dejas pensando, hay historias negativas como esta, pero puede haber también algo positivo que nos marque. Y he ahí la diferencia. Claro, y es que ¿no? ahí es dependiendo de, claro, también lo positivo nos marca y nos hace ser quienes somos nosotros, pero también lo negativo nos marca y nos puede hacer cosas positivas por eso negativo que nos pasó, por eso doloroso o por eso vergonzoso que nos sucedió. Puede servirnos como impulso para salir adelante, pero si no lo reconocemos, si no lo sanamos, si no vemos que esa historia, que eso que nos pasó, no somos nosotros y no nos define, ahí nos quedamos estancados. patinando, haz de cuenta, en ese aceite. ¿Sí? Nos desahogamos tantito en el corte. Regresamos, no se vayan. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es aprender a hacer tu historia. Continuamos. La vida tiene diferentes capítulos. Un mal capítulo no significa el final de la historia. Es que este ahogamiento no marque nuestra historia, ¿verdad? Ahorita solo va a pasar, pero está muy buena la receta. Bueno, el día de hoy el tema está muy interesante porque nos podemos quedar hundidos, como tú dices, antes de irnos al corte, así, patinando y patinando en ese mismo aceite, sin echarle tierra, sin limpiar, sin decir por ahí no paso, sin decir ahí está, yo sé, pero yo sigo adelante y me lo brinco. Esa es la cosa, como tú dices, transformar. Saber, conciencia, que ahí está lo que pasó, pero yo tomo las riendas. Yo tomo las riendas y así como tú dijiste, sin limpiar, sin lavar. Hay que limpiar y lavar y entender qué nos pasó, ¿sí? Y lo otro es, ¿qué significado le doy ahora? ¿Qué significado le doy ahora a eso que me pasó? ¿Y cómo lo uso para hoy yo definir mi vida? Para yo hoy usar esa historia a mi favor y que me impulse a salir adelante, porque si yo no uso mi historia, si yo no uso lo que me pasó, mi historia o lo que me pasó me va a usar a mí. Si yo no uso eso doloroso, ese dolor me va a usar a mí. ¿Y qué va a pasar? Que yo voy a seguir repitiendo cuestiones dolorosas, ¿sí? Y es algo que sucede mucho, Marta, no sé si te has dado cuenta, y yo lo veo mucho en terapia, como yo siempre hago el familiograma, que es como un árbol genealógico que voy viendo generación tras generación, ¿sí? Entonces voy viendo patrones que se van repitiendo, y por lo general es bien curioso porque veo aquí un divorcio o un hombre que dejó a su familia, y esta mujer va y repite exactamente lo mismo, ¿sí? Su esposo ya se fue, ya está sola con su hija, ¿sí? Entonces, ya son cosas, o su mamá salió embarazada a los 15 años, ella también salió embarazada a los 15 años. Entonces, vamos repitiendo patrones. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a entrar, a meternos en un clavado a esa historia, reconocer qué significado le dimos
y cambiar el significado y sanar nuestras heridas y lavarlas, ¿sí? Reconocerlas, porque si no, entonces esto que nos pasó empieza a tomar el control de nuestra vida. Y entonces ahí estamos repitiendo, por todas estas cuestiones que te digo que si, por ejemplo, a una muchachita, su papá la abandona, se va, Sí. y no vuelve a saber de ella, después esta mujer busca a alguien inaccesible, ¿sí? ¿Por qué? Porque traemos esa información y esa información está generando una vibración en nosotros que genera una resonancia, se llama, que atrae a personas, ¿sí? Que nosotros estamos buscando. O situaciones, Sí. y la estamos atrayendo, ¿sí? Recuerda que a veces hablamos de que somos energía. Entonces, estamos atrayendo esta historia que yo no he sanado, estoy atrayendo a una persona, ¿sí? Que va a venir a hacerme exactamente lo mismo que yo espero que me hagan. Yo espero que me abandonen también. Yo espero. Qué fuerte ese inconscientemente. Es que esto es muy, muy... es muy profundo, ¿sí? Entonces, haz de cuenta, Marta, que me abandonó mi padre cuando yo estaba pequeña, ¿sí? Entonces, cuando yo ya estoy más grande, yo busco a un hombre inaccesible emocional, igual que lo fue mi padre, ¿sí? Y busco que eventualmente me abandonen. No es consciente, sino que yo estoy esperando eso porque siento que es lo que merezco, porque siempre yo le di el significado de eso a mi vida, es yo no soy querible, yo no soy digna de que alguien se quede conmigo, yo no valgo. Entonces, a pesar de que tú podrías pensar que no, ¿sí? Y muchas veces me dicen, no, Denise, es que era muy bueno conmigo, me traía aquí. Y después, ¡pum!, se fue, ¿sí? Sí. No viste los pequeños, las pequeñas señales, focos rojos, ¿sí? De que esa persona realmente no era buena. Y sí lo viste, pero no lo quisiste ver. ¿Por qué? Porque ya tenías más cerca lo que te tocaba vivir. Porque Siento que así estabas funciona. esperando, Marta, exactamente, qué fuerte. vivir eso que creías que merecías, porque tú ya el mensaje que te habías dado inconscientemente, de nuevo lo repito, es yo no merezco que alguien me ama. Entonces, lo otro es, lo esperas, ¿sí? Lo atraes y después se repite y dices, ¿por qué a mí también me dejaron? ¿Por qué? Pues lo estabas maquinando. Lo estás maquinando esperando. porque nunca sanaste, porque nunca regresaste y dijiste que mi papá se haya ido, no tuvo nada que ver conmigo, tuvo que ver con él, porque nunca lo perdonaste, porque lejos de perdonarlo lo juzgaste, ¿sí? Pero, y la cosa es así, ¿sí? Obviamente dices no tuvo nada que ver conmigo, obviamente puedes sacar tu frustración, tu enojo y decirle y gritarle todo lo que pasó y después perdonar y soltar. Ahí donde tú perdonas y sueltas es cuando ya dices, esto no dependió de mí, ¿sí? Y esto me va a ayudar para entonces ahora buscar a alguien que sí me convenga. Pero no sé si has escuchado, Marta, porque yo lo he escuchado mucho, muchas mujeres que dicen, ay, no sé por qué a mí me gustan los hombres malos, ¿no? Los chicos malos, no sé si has visto. A mí me gustan los rudos, los que andan con, que tienen muchas mujeres, que son desastrosos, no sé, sí, que son rebeldes. Esos son los que me llaman la atención. Yo no sé por qué no me gustan los buenos, los disciplinados. Ay, esos me enfadan, ¿sí? Sino que están esperando vivir el mismo dolor que vivieron de chiquitas cuando las abandonó, ya sea su padre o su madre. Experimentan y eventualmente este mismo dolor, esta misma emoción, esta misma vergüenza, esta misma frustración, esta misma desilusión, la vuelven a enfrentar, ¿sí? Vuelven a sentir lo mismo que sintieron a los 5, a los 6, a los 7 años, ¿sí? Lo atrajeron, Marta, porque creían que así era su vida y así era su destino. Ay, el destino. El destino puede cambiar. Vamos al corte comercial, estamos en Vía Libre, regresamos. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Denise Ramos. Regresamos.
Detrás de cada persona valiente y decidida hay una historia que la hirió y la hizo ser más fuerte. Ay, porque tiene A ver, ya estamos de regreso. Lo puedo compartir con el público, ¿verdad? Porque es una pregunta que me surge. Hablaste tú, Denise, de tropiezos, errores, historias negativas, digamos, en la vida de uno. Pero tú dices que tú cuando en tus consultas armas un árbol y ves pues para las generaciones anteriores y demás, que la abuelita, la tía, la mamá, platicaste el caso de la mamá que sale, perdón, embarazada a los 15 años. Entonces ahí la hija sale embarazada a los 15 años, se repite la historia. Ahí no es tu historia, o sea, ya estás haciendo una historia tú, pero viene desde atrás. ¿Qué tiene que pasar ahí? Y si tu mamá lo vivió, yo también lo vivo. ¿Cómo le hacemos ahí? Primero perdonamos a la mamá, pero la mamá también, esa historia viene bien arraigada, sí, ¿no? Ahí cada quien tenemos que tomar, ¿sí? Lo que nos corresponde, nuestra historia y romper el patrón, ¿sí? Es decir, ahí cada quien tenemos que responsabilizarnos por lo que pasa con nosotros, llevar un proceso de sanación, ¿sí? Porque en muchas ocasiones, o como acabo de ver una paciente que me decía que su mamá le decía, yo te quería abortar, yo no quería que tú nacieras, ¿ves? ¿sí? Entonces, ¿qué tan fuerte es esto? Imagínate a una niña que le estén diciendo esto, o sea, son cosas que pasan, son cosas que yo veo constantemente. ¿Sí? Y ella le decía, su mamá le decía, yo no te quería, tú no sirves para nada. Entonces, tú viniste a arruinarme la vida. Ella tiene que sanar y perdonar a la mamá. No puede esperar a que la mamá suelte, que la mamá le pida Pues perdón. sí, ya soltó, pero en mala onda. Porque muchas veces estamos esperando que alguien nos sane, ¿sí? Ok. Que mi mamá Por me pida el fuera, perdón. externo. Pero ¿qué tal que tu mamá ya murió? ¿Qué tal que esta persona que te hizo mucho daño ya se fue y no alcanzó a pedirte el perdón que tú necesitas o simplemente no quiso? Entonces ahí es donde tú tienes que tomar, ¿sí?, las riendas de tu vida y decir, ok, yo suelto a mi mamá, ¿sí? Yo la perdono, ¿sí? Obviamente le voy a decir primero lo que opino de ella y lo que hizo conmigo y lo que yo sentí, porque también se vale no dejar estancados esos sentimientos y sacarlos, porque, por ejemplo, esta muchacha lo que le pasó fue que ella trató siempre de ser sumisa, buena para no dar lata, y buena, y buena, y buena. Hoy me dice, ya estoy harta, Denise, o sea, ya estoy harta de ella, porque hasta la fecha me sigue chantajeando y manipulando, ¿sí? Y yo sigo queriendo que algún día me quiera, ya a esta edad, porque ya es una señora grande. Entonces le digo, no va a pasar, suéltala, ¿sí? Agradécele solo una cosa, ¿sí? Que te tuvo, la vida, ¿sí? Agradécesela y suéltala, ¿sí? Obviamente primero sana, y muchas veces sanamos al decir todo lo que traemos y todo lo que escondimos y todo lo que... Entonces yo le decía, grítale, dile lo que te hizo y dile que ya no te lo va a seguir haciendo, ¿sí? Y dile lo que tú mereces y dile quién eres y cuánto vales. Y entonces ya lo externaba, ¿sí? Y después ya, ahora, suéltala y perdónala, ¿sí? Y entonces ahí rompes con el patrón y dices, yo merezco, yo valgo, yo me amo, y si me pasó esto, que me sirva para que ya no le pase a nadie más, generación tras generación. Y yo voy a ser, sí. Y entonces yo cambio mi historia, porque esa historia no me define, porque esa historia no soy yo, porque yo soy mucho más que eso. Y entonces yo decido que aunque a mí no me hayan dado amor, yo voy a dar todo el amor que yo pueda a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, y yo los voy a cubrir, ¿sí? Yo primero que nada voy a sanar a esa niña herida, y después me voy a cuidar que mi familia no siga repitiendo esa historia. Entonces ahí es donde nosotros cambiamos y transformamos nuestra historia. No importa lo que nos haya pasado. Y empezamos a escribir de cero. Hoy yo decido escribir esto nuevo. Y decido, y cada día, qué merezco, cuánto valgo. Y decido soñar, y decido que no hay límites. Y decido, ¿sí?, no hacer lo mismo que me hicieron y no repetirlo.
y decido dejar de atraer a mi vida gente que me va a volver a hacer lo mismo. Entonces ahí cuando tú te empoderas, cuando tú buscas, cuando tú te amas, cuando tú te abrazas, cuando tú te perdonas, cuando tú te dejas de sentir culpable, Autoperdón. avergonzada y te das las gracias por ser, estar y estar viva, y entonces empiezas a fluir y dices, Ay, de aquí en adelante yo creo mi propia historia, no obviamente soltando a mis ancestros. Muy bien, y como decía Ana María Rebateno, en vida, hermano, en vida. Mejor de frente arreglar las situaciones. Vámonos juntos por esta vía libre. Muchas gracias, Denise. Gracias.